que tienen más carga. Bueno, después hablamos en todo caso si hay tiempo de la etapa, que tiene que ver con una imagen de la película Tron, pero la segunda, la más actual. Esto es un esquema que plantea un paralelo, digamos, entre evolución natural y diseño y que tiene que ver con un equilibrio que según Piaget dice nosotros tenemos para enfrentarnos al medio, entre asimilación y acomodación. Siempre estos conceptos a mí me costaron muchísimo de aprender. ¿Por qué me costaron mucho? Porque son muy parecidos. Uno tiene que ver con la presión que ejerce el medio sobre uno y otra tiene que ver con la presión que ejerce uno sobre el medio. Y a mí me ayudó la acomodación, entenderlo como el perro que se acomoda en la cucha. No sé si han visto que el perro va haciéndose un bollito hasta que va deformando el colchoncito, el almohadón, el pedazo de tierra en donde se va echando. Le va dando su forma. Bueno, esa es la acomodación. Es mi presión sobre el medio para que el medio tome una forma que se adapte a mi contorno físico o a mi contorno natural o cultural, podría ser el otro modo de ver la acomodación. Yo presiono desde mis pautas culturales para que el medio se acomode a mí. La asimilación es distinta, es la presión que ejerce el medio sobre uno. Entonces, a la hora de diseñar también es una cosa interesante de tener en cuenta. Ya vamos a ver por qué lo estamos viendo acá, que tiene que ver esto con el futuro. Estos son simplemente las instancias en donde yo puedo tener la necesidad de hacer eso. Cuando me reproduzco, cuando me alimento, cuando me adapto en función de, qué sé yo, el tipo de laburo que hago, lo que fuera, cuando resuelvo problemas, cuando tengo una experiencia de vida o cuando tengo la experiencia de la muerte, la defunción. Con el diseño pasa lo mismo, hacemos un paralelo, pero se ve que en otra diapo, en otro contexto, en otra clase. Esta es una diapo que yo armé para comprender otro concepto, mejor dicho, el mismo concepto de asimilación y acomodación, pero en función de alguna cosa un poquito más gráfica. Pero apuntando más al tema de la inteligencia, más que nada para saber, o para que ustedes tengan en cuenta de qué manera abordar determinadas actitudes o determinadas, qué sé yo, acciones, como puede ser concretamente el proceso de diseño, eh, y saber con qué variables uno trabaja. En realidad no estamos ninguno de nosotros haciendo todo esto. La conducta, como decía Piaget, tenía que ver con, decía el suizo, una combinación, en realidad él hablaba de conducta, pero también de inteligencia, a la hora de poner en juego determinadas herramientas que me permitan a mí, a partir de una determinada conducta, tener éxito en el medio. Él decía que puedo tener una mayor cuota de voluntad o una menor cuota de voluntad, o una mayor cuota de conocimiento, de cognición, y una menor cuota de cognición. O sea, acá somos re brutos, acá somos re inteligentes, acá somos re vagos y acá somos súper voluntarios. Entonces, si yo hago un esquema de cuádruple entrada, tengo más o menos una definición muy prejuiciosa de mi parte, que no tiene como objetivo calificar a la gente, sino calificarnos a todos. Todos entramos dentro de este cuadro. Todas entramos dentro de este cuadro. Puse acá los ejemplos de los personajes de Mafalda, de manera de que se entienda un poquito, con un poquito más de claridad, a qué me refiero o a qué se refiere Piaget con cada una de estas combinaciones. Insisto, ya vamos a ver por qué estamos aplicando esto y qué tiene que ver con lo que vamos a hacer en el ensayo que estamos tratando de trabajar en este momento. Eh, la eh, combinación de estas características es lo que termina definiendo mi conducta frente al medio como sujeto. Tomo un cacho de agua. Si leyeron Mafalda, entenderán más o menos cuál es la idea de construir un perfil más vago pero muy inteligente, como el caso de Felipe, un perfil más limitado y vago como el de Miguelito, un perfil más justamente voluntarioso y poco inteligente como el de Manolito, un perfil ideal. Si yo tuviera que ubicarme, o si tuviera que ubicar a Mafalda, que sería como el personaje principal, la ubicaría en el medio, que sería como una situación casi como ideal o común.
Aunque la ideal podría decir a alguno, no, yo prefiero tener súper inteligencia y súper voluntad. Me parece que esos son los tipos, las tipas que andan a 1 metro del piso todo el día y no paran nunca. Pero seguramente son los exitosos. Este tipo de variables, es importante eso, tenerlas en cuenta no en función de un prejuicio y de decir, yo soy poco inteligente y vago, soy muy inteligente y vago, o soy muy voluntarioso y poco inteligente. En realidad el objetivo es entender que según el momento que estemos atravesando o que concretamente tengamos en frente de cualquier problema, podemos acomodarnos, nos acomodamos de la manera que podemos y terminamos resultando en ese perfil o en alguno de los 4 perfiles este, eh, en distintos momentos de nuestra vida. No es que siempre somos súper brillantes y voluntariosos, no es que siempre somos vagos y poco inteligentes. Bien, ahora, ¿para qué me sirve esto? Justamente para entender que en función de esas, digamos, variables de mayor conocimiento o mayor voluntad, yo tengo determinadas conductas de respuesta. Las tenemos nosotros como diseñadores, pero también las tienen los usuarios. Y también las tienen en función de los obstáculos que nosotros les ponemos a la hora de diseñar. El obstáculo o los límites que naturalmente tenemos que poner a la hora de diseñar una interfase física o no tan física como puede ser una app, que sigue siendo física porque depende de la materialidad de un dispositivo. Yo me encuentro con límites para poder superar, a través de la superación de esos límites, conseguir el objetivo. Depende de cómo yo plantee esos límites, la persona va a poder acomodarse o tener un proceso de acomodación mejor, hacer que la app o la interfase se adapte a sus necesidades o no, o tendrá que asimilarse a una app que le imponga o a una interfase física que le imponga determinadas condiciones que deberá aprender con mucho mayor esfuerzo. Eso depende de nosotros también. Ahora, también para qué nos sirve esto a la hora de diseñar, y ahí viene el tema, ahí empieza a terciar el tema del futuro. Cuando yo tengo mis capacidades a full, tanto sea de voluntad como de conocimiento, tengo un conocimiento con mayores posibilidades o condiciones de operar en realidades alejadas a la propia. Y ahí empieza a terciar esta cosa del futuro. Libertad como personaje, como la tipa inteligente y al mismo tiempo voluntariosa y súper movilizante y movilizadora, porque no solo se moviliza ella, sino que moviliza a los demás, y a pesar de su tamaño, podría significar eso, digamos, de una persona que esté en condiciones de idealmente ubicarse en una realidad que no es la actual. No es para vivir alienado o alienada, es para tener la capacidad de salirme de mi propia realidad, de mi propio presente y de mi propio espacio, para poder ubicarme en el presente o en el espacio de otros, o en el tiempo o en el espacio de otros. Eso es el diseño, gente, en definitiva. Poder salirme, sacarme, desfasarme de mi propio eje vital, ese que guardo todos los días, que me levanto a tal hora en la mañana, desayuno lo mismo, me levanto en época de presencialidad, me voy caminando a la parada, me tomo el bondi y me voy a la facu. O me subo al auto y me voy a la facu. Esa es mi vida. Yo tengo que estar en condiciones como diseñador de salirme de eso para poder resolver los problemas que tienen otros. Si no estoy en condiciones de salirme de esa realidad, no estoy en condiciones de diseñar. Y la única manera de estar en condiciones de salirme de esa realidad es ejercitando mi voluntad y mi conocimiento, acrecentándolo. Sigo tomando agua. ¿Cómo puedo acrecentar mi conocimiento? Y no se lo tengo que explicar de manera muy, muy extensiva, todos lo sabemos. Hay que informarse. Leer, mirar películas, videos, conversar con gente inteligente, practicar, practicar y practicar. ¿Cómo desarrollo mi voluntad? Interlazado o interfazado con esto, exactamente igual. Practicar, 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 leer, hacer lo que fuese.
Si no, yo corro el riesgo de quedarme en el otro extremo, que muchas veces lo hacemos, en el extremo de Miguelito, acá. El tipo que se sienta en el cordón de la vereda a esperar que la realidad le caiga, la realidad pase por delante de él, para que le caiga lo que necesita. Esa incapacidad de salirme de mi propia realidad, de esperar que la realidad se acomode a mí, o sea, todo el proceso inverso, o sea, que yo me asimile al contexto, me impide diseñar y hago exactamente lo mismo que la cultura hoy tiene. Bueno, vamos rápido porque esto es largo. Después puedo hacer otra definición en función de si tengo mucha capacidad de acomodación y menor de asimilación, como Manolito, o al revés. Mucha capacidad de asimilación y poca de acomodación. Pero no vamos a entrar en eso, porque se va a hacer como más complejo. Y vamos concretamente, bueno, acá repasamos la diapositiva esta que tenía que ver con lo que dice Orozco Vaca en función de lo que se percibe, de lo que es explícito, de lo tácito y de lo latente. De lo que son paradigmas actuales, lo que sería seguir operando en la realidad cercana, lo que sería seguir operando en la realidad cercana es hacer más de lo mismo. Puse el ejemplo de los automóviles, que por ahí es más fácil, ¿no? Seguimos usando automóviles que siguen teniendo 4 ruedas, un volante, asientos, un habitáculo. Es muy difícil salirse de ese paradigma, ¿sí? Muy difícil salirse de ese paradigma. Quizás los avances pasen por cuestiones más técnicas, o de confort, o de consumo de combustible, o de eficiencia motriz, pero los autos siguen siendo básicamente lo mismo. Una manera sería de salirme de esa realidad sería empezar a pensar en otro tipo de movilidad que fuese más extremo. Por eso puse el caso de Tron, que es como una especie de vector de energía, el que me lleva, una cosa así. Lo intermedio sería el ejemplo de Frank Lloyd Wright, que yo se los pasaba en historia de estos. En su momento, en los años 50, vehículos impulsados por motores nucleares, atómicos. Bueno, hay distintos gradientes de relación que yo pueda trazar como diseñador de relación que yo pueda trazar con la realidad, o frente a la realidad, para mí como diseñador, o como diseñador. La cuestión es si yo me quedo en la realidad, me quedo acá anclado en el hoy, me quedo anclado en lo cercano, lo manejable, lo concreto, o tengo la capacidad de abstraerme de eso y explorar a distancias cada vez mayores en espacio y en tiempo. Fundamentalmente en tiempo, para lo que a nosotros nos importa ahora. Son ejercicios. No es que yo vaya a diseñar para el 2050 hoy, porque no va a servir. De hecho, hay toneladas de fracasos en la historia del diseño por haberse adelantado varias décadas a lo que se necesitaba. Bueno, en el caso del arte pasa lo mismo. Bueno, en el caso del arte no pasa el tema del fracaso tan estrepitoso, pero sí el de la no comprensión. Entonces hay mucha gente que dice, oh, qué bárbaro esto que hace, pero no entiende nada. Y se entiende 50 años después. Bien. Ejemplos de observaciones a distancia en espacio y en tiempo, que se las he pasado en historia. Si quieren algún relato un poquito más concreto, vayan a la clase después, porque son simplemente cosas que ya hemos visto. Así que las vamos a pasar rápido. Si piensan mucho, miren la imagen. Un coche absolutamente salido de su época, ¿no? Pero que permitió un enorme avance en el desarrollo. Bueno, esta diapositiva sí me interesa conversar mucho. Es simplemente una gráfica que intenta explicar esto de lo que hemos estado hablando. Cuando nosotros operamos en diseño en función de lo presente, estamos acá. Cuando operamos con un pensamiento inactual hacia el futuro, hacemos prospectiva, hacemos proyectos. Pero también podemos hacer retrospectiva con un pensamiento también inactual e irreal. La historia, gente, la revisión de la historia es también operar con pensamiento inactual o irreal. También requiere de una inteligencia muy desarrollada. Sobre todo para los historiadores, no para los profes de historia que relatamos, que es distinto. Para hacer historia, para construir historia, para escribir historia,
es fundamental tener un pensamiento absolutamente desfasado del presente, completamente. Es tan difícil mirar hacia atrás y construir realidades o universos como mirar hacia adelante y construir realidades o universos. Es igualmente difícil. Entonces ahí está la diferencia de lo que nosotros podemos hacer. Generalmente, nosotros operamos con líneas de tiempo por inercia, en escenarios inerciales que vayan muy, muy, muy derechitos. Pero cuando empezamos a revisar los sucesos del pasado que tienen que ver con la misma porción de cultura sobre la que estamos resolviendo diseño, a veces vemos que los vectores vienen con otras direcciones, con otras inercias o con otras referencias. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas porque a veces me pueden ayudar a trazar algún cambio de dirección en el vector cultural. De esa porción que yo estoy, con esa porción con la que yo estoy trabajando. No hace falta cambiar la cultura a nivel global. Bueno, en hechos que no tienen que ver con el diseño, pero sí con lo que estamos viviendo, la pandemia vuelve a ser ejemplo en este sentido. La pandemia ha hecho un quiebre casi a 90 grados, no diría 180 de volver para atrás, pero sí un enorme quiebre en toda la dimensión cultural que uno pueda revisar, salvo que yo viva, qué sé yo, en plena meseta, en algún por ahí, el lugar de los Andes, en alguna meseta de esas, ahí en altura, a 3.400 metros, 3.000 y pico de metros de altura, y que yo baje de vez en cuando para comprar algo en Murphy. Algún pueblo chiquito donde no hay nadie. Salvo que yo viva ahí, en donde mi vida sigue siendo lo mismo, si soy un sujeto urbano, si soy un sujeto incorporado a la cultura global, a la cultura super recontra neoliberal que vivimos hoy, vamos a estar absolutamente cruzados por este cambio de paradigma que la pandemia trajo. Bueno, con el diseño podemos tener la voluntad de hacer ese tipo de cosas positivamente a escala menor. Cambiar los vectores culturales para que se transformen en algo positivo. A veces los quiebres deben ser menores, obviamente, deben ser mucho más chicos. Pero bueno, ese sería como el objetivo. Y estos son conceptos que maneja ya Gabriela Durán en su libro y nos vamos medio como metiendo. Esta cosa de lo hecho y lo porvenir. El proyecto y la historia le metemos nosotros en paralelo, pero en definitiva son los mismos conceptos que hacen a la futura, que es aquella cosa que está por verse, por resolverse, por idearse y por construirse. Y el factum, que es lo hecho, lo pasado, aunque me resulte difícil revisarlo. Bien, entonces, vamos concretamente al tema de perspectiva. Dice Durán, en la revisión de su libro, de la definición y de la metodología, que Bright, otro muchacho que yo no conozco, bueno, en realidad son dos, Bright y Martín, que ella cita ahí, trazan como una serie de pasos de lo que sería la metodología de la perspectiva. Los traigo acá porque, o casualidad, son muy parecidos a los pasos que nosotros tenemos en el proceso de diseño. Y la perspectiva en realidad viene de otras fuentes científicas, de otras disciplinas, más ligadas inclusive hasta la ingeniería, pero más dura, más de trabajo de laboratorio, de cosas de investigación, digamos. Un primer paso de descubrimiento científico, de determinación de una oportunidad o una necesidad. Eso se lo pusimos, se lo agregamos nosotros, como para que se entienda el paralelo. Un segundo paso de demostración de la viabilidad en el laboratorio. Es lo que para nosotros sería el trabajo en taller, el trabajo concreto, el trabajo en estudio de diseño. Todavía no está en la realidad. Empezamos a operar luego con prototipos o ensayos de campo, que esto es en el terreno científico. Nosotros en el medio tenemos que hacer una serie de validaciones previas al desarrollo del proyecto para saber si lo que estamos pensando puede ser solución, tiene realmente validez. Nosotros tenemos una cantidad de actividades dentro de este segundo paso que tienen que ver con el proceso de diseño completo. Esa demostración de la viabilidad en el laboratorio son para nosotros todas las fases que vamos recorriendo. La de contextualización, la de conceptualización, la de ideación, la de resolución
Y ahí recién entraríamos con la resolución en este tercer paso, que sería operaciones de prototipo, ensayos de campo que ellos llaman en el proceso de prospectiva. Para después hacer una introducción al uso operacional. Luego la adopción a gran escala, que sería para nosotros, bueno, la inserción del producto o del servicio en el mercado concretamente, con la cultura. Proliferación y adopción de nuevos usos, que tiene que ver también con cuando lo que yo propongo entra en contacto con la cultura y ya hay un feedback. Hay, como dice Orozco, un proceso de construcción de funcionalidad, o sea, la gente empieza a encontrar en lo que yo propongo otras funciones que yo ni siquiera imaginaba. Eso es lo más lindo del diseño. Lo más lindo del diseño no está en, creo yo, bueno, al menos una opinión personal, no está en que yo proponga un objeto, un producto servicio, y que la gente con él haga exactamente lo que yo pensé. Yo creo que eso no es lo más lindo del diseño. Lo más lindo del diseño es justamente cuando la gente empieza a encontrar toneladas de funciones en lo que yo pensé que no tenían nada que ver con lo que yo imaginé originalmente. Finalmente, efectos en el desarrollo social y una importancia en la economía, que se yo y qué sé cuánto. Bien, esas son cosas obviamente muy difíciles de verificar en la academia. Acá nosotros no tenemos posibilidades ni de los dos últimos pasos, ni hablar. Pero sobre todo el último, porque el penúltimo paso, que tiene que ver con proliferación y adopción de nuevos usos, por ahí, a partir de una pequeña cantidad de validaciones que pueden tener que ver con la gente que me rodea, con los compañeros del taller, con la familia o con amigos o con lo que fuera, puedo llegar a obtener algún tipo de resultado. Ahora, los efectos en el desarrollo social o la importancia en la economía a nivel general, eso es imposible. Bien, me corre perspectiva. ¿Cuáles son las dimensiones, según Durán, de la perspectiva? Extrapolativa, exploratoria o normativa. Esto tiene mucho que ver con las raíces de los procesos de investigación, todas estas definiciones. Y que tienen que ver con, o sea, la dimensión, la dimensión extrapolativa de la construcción de prospectiva es por esta cosa de, como veíamos recién en la línea de tiempo esa, todo lo que el pasado plantea como impulso inercial que me afecta al presente y obviamente al resultado futuro. Toda esa cantidad de variables que vienen empujando y que yo sé que no se me van a mover en el futuro. Como decíamos recién con los autos, que nos reíamos el otro día, no me acuerdo si era Alan o quien decía en el chat, que hace no sé cuánto tiempo se pensaba que los autos ahora iban a volar y qué sé yo. Bueno, claramente la inercia histórica, las variables extrapolativas han demostrado que es muy fuerte la manera de pensar, construir, consumir, usar vehículos de circulación normal. Autos, camiones, colectivos, trenes y lo que fuera. La dimensión exploratoria tiene que ver con esos elementos que yo sí me permito encontrar y que no estaban por ahí tan visibles y que me pueden servir a los efectos del proceso de prospectiva o de diseño en nuestro caso. La dimensión normativa ya tiene que ver con regulaciones, que no le quiero poner esa definición, pero en realidad tiene que ver con acuerdos a nivel social o cultural que tengan que ver con los objetivos o los propósitos de ese servicio o ese producto en la cultura, instalado concretamente. Eso me plantea una posibilidad de futuro, ya intercambiando, interrelacionando todas esas variables que tienen como origen estas tres dimensiones, me permiten construir un futuro más o menos aceptable, posible, creíble. Entonces, dentro del proceso de construcción de perspectiva, hay como dos momentos muy fuertes. Uno de análisis, de descripción, de recuperación de elementos, de revisión de esos elementos, de descripción de esos elementos, en función de lo que la inercia histórica me plantea,
y en función de lo que yo puedo explorar dentro de todos esos elementos que en el presente, inclusive en el pasado, existen, no son tan visibles, pero pueden llegar a ser útiles desde el punto de vista creativo. Y el otro momento que ya tiene que ver con una reflexión o una interrelación de esos elementos es una proposición concreta, una proposición nueva, una proposición que busque modificar esas pautas o esas normas que culturalmente rigen determinados comportamientos. Ahí está la construcción de la perspectiva, del futuro, gente. En ese corazón de relaciones. Puede ser una perspectiva a 5 años, que sería en función de determinados nichos culturales con los que ustedes están trabajando, bastante lógico, o podría ser a 50, para tratar de contrastar de manera mucho más dramática esas situaciones, esos futuros. Entonces, yo necesito construir escenarios en esos futuros. Y para construir escenarios puedo tomar ciertas tendencias que tengan que ver con lo posible, lo realizable, que no es exactamente igual, aunque bastante parecido, y lo deseable, que tampoco es exactamente, no es muy diferente de lo posible y de lo realizable, pero sí me está planteando algún tipo de requerimiento particular que por ahí no están en posibilidad de ser materializado. Ahí se me mezclan las palabras. Voy a volver a tomar agua. Los escenarios posibles tienen que ver con lo que yo imagino puede ser ese futuro. Los escenarios realizables tienen que ver con las posibilidades concretas en función de los recursos con los que yo cuento, y los escenarios deseables tienen más que ver con justamente lo que ahí pone Durán, los anhelos, eh, los deseos, los... eh, no me sale otra tercera palabra, pero tiene que ver con aquello que yo quiero en todo caso, que yo hasta, ¿por qué no?, necesito. Bien, la probabilidad de construir escenarios en función de eh, esas bases o esas variables me da justamente como resultado este tipo de definiciones de escenarios. Los tendenciales, los referenciales o los contrastados. Cuanto yo más me voy al extremo, en el manejo de las variables, más tendencial, más referencial o más contrastado será ese escenario. Cuando yo los deseos los disparo a nivel casi utópico, yo deseo que la movilidad a partir de ahora, y volvemos con el tema de la movilidad, que es mi obsesión, no consuma energía. O vamos a ponerlo en términos de confort del hogar. Yo deseo que la calefacción o la refrigeración de ambientes o el acondicionamiento del ambiente no consuma energía. Eso sería un deseo fabuloso que podría plantear un escenario contrastado, pero absolutamente, iba a decir pelotudo, pero queda muy feo académicamente porque estoy grabando la clase. Quedaría absolutamente desfasado de una posibilidad de resolución desde el diseño. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Con los tendenciales puede pasar algo posible. Si me voy al extremo, en donde ya planteo variables tan fuertes y tan duras de lo que puede llegar a ser la inercia o la tendencia que plantea una variable histórica, me estoy atando las manos e imposibilitando de plantear algún tipo de respuesta creativa. Con la materialización pasa una cosa un poquito más racional, más concreta. ¿Cuento con recursos? Sí. ¿No cuento con recursos? No. Eso es más un 2 más 2 es 4. Por eso, lo más importante a la hora de hacer prospectiva es hacer un poquito de combinación entre todas esas variables. Fundamentalmente, para ustedes que están construyendo un ensayo. No le vamos a pedir un ensayo contrastado, un ensayo referencial y un ensayo tendencial. Sería como demasiado para 2 semanas o para 1 semana y media. Pero sí una combinación de variables que les permitan a ustedes, esas variables a ustedes, manejarse con elementos de escenarios contrastados que respondan a anhelos o a deseos
realmente separados de la realidad actual, del presente actual, pero que tengan cierta cuota de referenciabilidad en función de los recursos con los que contamos para que tengan mayor probabilidad de realización. Aunque para esa probabilidad de realización sea necesario que pase determinado tiempo. Lo mismo con las tendencias, manejarse con variables que a mí me permitan enfocar ese futuro en la dirección que yo necesito, en función de lo que yo estoy planteando como proceso de diseño. También puedo manejar esas tendencias en función de mi ejercicio de la imaginación a partir de las posibilidades y elegir las posibilidades que se acomodan a mi necesidad para lo que yo quiero a futuro como resultado de diseño. Para eso, insisto, gente, volvemos a lo que hablábamos al principio de la clase con respecto a la inteligencia, al conocimiento y a la voluntad. Yo soy un tipo inteligente si tengo mucho conocimiento, pero también mucha voluntad y la posibilidad de poner en juego ambas cosas. Pero para tener conocimiento necesito informarme. Necesito informarme de cuáles son las tendencias en función de las posibilidades que el presente y el pasado me están arrojando. Necesito referencias en función de los recursos culturales y materiales con los que cuento. Necesito anhelos, deseos, contrastes del presente que me permitan separarme de esta realidad y poder plantear realidades nuevas. ¿Sí? Necesito todos esos elementos. Para eso viene muy bien también trabajar de manera sinérgica en grupos. Eso es el proyecto, o la proyectación, como ponía ahí yo, que es una definición hermosa de Tomás Maldonado. Bueno, las recomendaciones bibliográficas ya las han visto, ya las hemos conversado, e insisto mucho con el trabajo de la gente de Open Mind, de la Fundación BBVA. Vuelvo a tomar agua. El primer escenario que mostraba en la tapa era el de Tron y el de la contratapa es el de La Carretera, película tremenda, tremenda. Por lo buena sí, pero también por lo dura. Es tremenda esa película, muy, muy dura, muy, muy dura. Está planteando verdaderamente un escenario, por contraste, pero no por deseo o por anhelo, sino por posibilidades, digamos, realmente un escenario muy distinto del que vivimos hoy, afortunadamente, pero eh, posible, sí, lamentablemente. Bien, dejamos de